Una puerta que el Dios de Israel abre, nadie la puede cerrar. Una puerta que el Dios de Israel cierra, nadie la puede abrir. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de los judíos, príncipe de los pastores, pastor y obispo de sus almas, de las almas del Dios de Israel, el Dios de los espíritus de toda carne, porque todas las almas le pertenecen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Nosotros al Dios de Israel amamos. Él es el amado de nuestras almas, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y somos enseñados por Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros perseveramos en vos, Dios de Israel. Vos sos nuestra habitación, nuestra morada, nuestra mansión por largos, largos días. Sos nuestro templo, nuestro tabernáculo. Sos nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, nuestra alegría, nuestra riqueza. Vos sos nuestro Dios. Con vos es nuestro pacto, nuestra alianza. Los pactos de hombres son en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, pero nuestro
nuestro pacto con vos es en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, hoy y para siempre, eternamente. Nosotros nos deleitamos en vos. Todas las personas cuando compiten comienzan con categoría principiantes y así van progresando en cuanto a complejidad. El Señor Jesús se enfrentó a tu enemigo y el enemigo de nuestras almas, al mentiroso y padre de toda mentira, al diablo, a Satanás. El Señor Jesús venció, prevaleció. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tuya es la victoria, el honor, la gloria, la honra, la gracia, la alabanza, nuestra adoración. Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros nos deleitamos en vos, nosotros nos regocijamos en vos. Vos sos el amado de nuestras almas y para vos es nuestra adoración. Y vos mismo nos enseñás. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Nosotros a vos adoramos, el dueño del oro y la plata. Nuestro creador, nuestro hacedor, no privilegiamos lo secundario. Para vos es nuestra adoración, nuestra atención, nuestro amor. Nosotros perseveramos en vos. Vos nos enseñás. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros te seguimos a vos, Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dejamos que los muertos entierren a sus muertos y andamos en pos de vos. Nosotros, sin cesar, nos deleitamos en vos. Somos ovejas de tu prado y nuestra fidelidad es con vos, nuestro Hacedor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y oramos por todos los jefes de familia. Vos nos revelás. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.
él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en el agua. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Nosotros solo a vos oramos. Nosotros solo a vos adoramos, Dios de Israel. Hasta los demonios oraban. Nosotros a vos adoramos. Solo al Dios de Israel tememos. Solo al Dios de Israel, ante Él temblamos. Vos sos nuestro miedo. Vos sos nuestro temor. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Nosotros perseveramos en vos y oramos por todos tus servidores, porque se vistan de justicia, porque se vistan de salvación, porque alcancen plenitud y porque te sirvan con plenitud. Nosotros perseveramos en vos, permanecemos en vos, que nos enseñas. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como Nicodemo, fariseo, nosotros venimos al Señor Jesús. Nosotros no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Oramos porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y oramos por la justicia federal. Y oramos sin cesar al Dios de Israel, nuestro Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, tu Dios y mi Dios. Agradecemos que somos enseñados por Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Agradecemos que tus misericordias son muchas en extremo. La tierra está llena de tus beneficios. Tu gloria llena toda la tierra. Y nosotros a vos amamos más que a todo, más que a todos. Y oramos por cada persona que has establecido como autoridad. Oramos por Israel, por Argentina,
por los líderes de tu pueblo, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Milei. En conferencia de prensa, el presidente Milei habló de palomas, halcones, talibanes. Oramos, como oramos por todos nosotros y nuestros seres amados, oramos por el presidente Milei, por los halcones y por quienes los halcones representan, por las palomas y por aquellos a quienes las palomas representan, y por los talibanes. Y pedimos y te rogamos tu voluntad en cada uno, porque no haces acepción de personas y nos enseñas. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues sale esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros agradecemos que vos despertás nuestro limpio entendimiento y despertás nuestros oídos a la corrección. Nosotros oramos por aquellos que hacen pecar a tu pueblo contra vos. Oramos por aquellos que son piedra de tropiezo para tus hijos. También oramos por las autoridades elegidas por tu pueblo. También oramos por las autoridades que serán elegidas en septiembre, en octubre y de ahora en más. Oramos por cada persona bajo autoridad, porque sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros
te rogamos que escuchemos como vos querés que escuchemos, porque vos nos enseñás. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Como a Simón Pedro, a quien le encargaste el ministerio de ir a los judíos, como Pablo, que tuvo el ministerio de ir a los no judíos, como cada hombre que te ama, nosotros perseveramos en tu amor. Y nosotros te rogamos, no solamente por los niños, sino también por los niños, especialmente por los niños de Gaza, y por todos los que están en Gaza, porque fueron secuestrados por terroristas palestinos de Gaza que los llevaron a la franja de Gaza. El 7 de octubre del año 2023 oramos por cada uno de los secuestrados y te rogamos que regresen a su hogar. Nosotros perseveramos en vos, nadie que persevera en vos queda avergonzado. Y vos mismo nos enseñás, somos enseñados por Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Nosotros todos los días nos apartamos para vos, en todo escenario, aún en la tempestad, aún en toda adversidad. Nosotros perseveramos en vos, nuestro alto refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sos el mismo ayer, hoy y siempre, y tu creación te obedece. Agradecemos que pones paz en nosotros y agradecemos que nos esforzás y nos disciplinás y nosotros andamos en pos de vos.
¿qué nos enseñas? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nosotros perseveramos en vos, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el santo de Israel, el Dios todopoderoso. Sos nuestro amparo, nuestra esperanza, nuestra salvación. Y nosotros nos deleitamos en vos, nuestro amado de nuestras almas. Y nos regocijamos en vos, en tu palabra que permanece para siempre. Y somos enseñados por Dios. Dijo luego el Dios de Israel a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo viviente, a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Dios de Israel. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y el Dios de Israel le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca
sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Una puerta que el Dios de Israel abre, nadie la puede cerrar. Y una puerta que el Dios de Israel cierra, nadie la puede abrir. Nosotros perseveramos en vos, nuestra torre fuerte. Nosotros perseveramos en vos, nuestro Dios, nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Nosotros perseveramos en vos, el Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nosotros perseveramos en vos, el Dios de Israel, el que es, el que era y el que ha de venir. Nuestro Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de los señores, el soberano de los reyes del mundo, el creador del universo. Nosotros perseveramos en vos, el Altísimo Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y oramos por tu pueblo, porque todos los beneficios del Estado, por ejemplo, pensiones por discapacidad, lleguen a quienes has dispuesto que lleguen, a los que lo necesitan. Y agradecemos que somos enseñados por vos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros agradecemos
tu salvación y agradecemos que nunca estamos solos porque vos estás con nosotros. Nosotros moramos en vos. Y a vos oramos y te rogamos que nos des espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos, del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros perseveramos en vos. Agradecemos que nos alimentas con pan de nobles, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos revelas. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Nosotros perseveramos en vos, nuestro Dios. Nadie que persevera en vos queda avergonzado. Vos y solamente vos sos nuestro Dios. Y agradecemos que nadie puede venir al Padre. Nadie puede venir al Padre a menos que vos nos atraigas. Tus ovejas reconocemos tu voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Nosotros andamos en pos de vos, nuestro Dios, y vos nos enseñás. Cuando ordenaste a tu pueblo tomar posesión de la tierra prometida, por causa de algunos, tu pueblo lloró, porque los desanimaron. Pero también hubieron otros, como Caleb, que anduvo en pos de vos, y le dijiste: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Agradecemos que andamos en pos de vos. Agradecemos que nosotros te seguimos a vos, nuestro Dios. Somos fervientes en la oración y a vos oramos, a vos clamamos, al Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros oramos por Argentina, por Israel, por todo el Medio Oriente, por todo el mundo, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. Y vos mismo nos revelás. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Hay camino que al hombre le parece de bien, pero es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece recto, pero es camino de muerte. Nosotros perseveramos en tu palabra. Tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperas en nosotros, en aquello para lo que nos la envías. Como tu siervo Caleb, en quien dijiste que en él había un espíritu diferente, porque anduvo en pos de vos, y fue de tu agrado. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos, nuestro Dios, y oramos por todos los niños, musulmanes, judíos, cristianos, gitanos. Oramos por todos los niños en situación de necesidad, por todos los niños que están en las cárceles, y agradecemos que tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es nuestra herencia. Tu palabra permanece para siempre y nos enseñas, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y saben que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de hecho, y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros te confesamos a vos como nuestro Creador, como el amado de nuestras almas, el guardador de nuestras almas, que guardas nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Y somos enseñados por vos, por Dios. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te rogamos que nos des tu Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército, es con tu Espíritu. Agradecemos que no haces acepción de personas. Mientras los hombres ven qué tienen frente a sus ojos, vos ves el corazón. Discernís hasta los intentos del corazón. Y nosotros te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo, que como Caleb perseveremos en pos de vos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te agradecemos que prosperas en nosotros nuestra introspección y en tu luz vemos la luz. Agradecemos que nos guías y agradecemos que sos el autor de nuestras vidas y no haces acepción de personas. Y tenés planes de bien y no de mal para cada uno de tus hijos. Santificamos tu nombre y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.